Hola nómades, julio es el mes aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este 2020 se cumplen 144 años desde su fundación en 1876. En la actualidad, la UNI tiene 12.000 estudiantes en sus 11 facultades y 26 especialidades en un gran campus de más de 60 hectáreas. En este video preparado por Nómades Urbanos y el Museo Eduardo de Havín, conocerás la historia y los orígenes de la primera institución dedicada a la formación de profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la ciencia en el Perú. Espero que les guste. Así es, y para hablar de la historia de la UNI es necesario remontarnos a los propios orígenes de la formación escolarizada en ingeniería en el Perú. Antes de eso, no era posible estudiar ingeniería en ninguna institución del Perú. Entonces, si todavía no existía la uni, ¿cómo hacías si querías ser ingeniero? Pues tenías dos opciones, o te ibas a estudiar al extranjero, o acreditabas tu experiencia laboral ante el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. Esta era una entidad que congregaba a los profesionales encargados de realizar las grandes obras de infraestructura pública, y también se encargaba de regular el ejercicio de la ingeniería en el Perú. En 1852, este ente estatal propone la creación de una escuela de ingenieros civiles, pero tal proyecto no se llevó a cabo. Eduardo de Havín era uno de esos ingenieros al servicio del Estado. Proveniente de Polonia y con estudios en Francia, llegó al Perú en el año de 1869. 6 años después, se le encargó la misión de fundar una escuela de minas, para lo cual fue enviado hasta Europa, en busca de profesores, materiales de enseñanza y un programa de estudios. Por aquel entonces gobernaba Manuel Pardo, quien estaba convencido que la educación de calidad era el medio para alcanzar el desarrollo. Existía también la necesidad de contar con ingenieros peruanos que contribuyan a la modernización del país. Es en ese clima que se gesta el Reglamento General de Instrucción, lo que en buena cuenta viene a ser la primera ley de educación republicana. En su texto se da por creada la antecesora de la UNI, la Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas, cuyo primer director viene a ser Eduardo de Havín. ¿Cómo que escuela? ¿No era una universidad? No, todavía no. La escuela fue concebida como un centro de instrucción técnica, donde se unía la teoría y la práctica. Estaba basada en el modelo de las écoles francesas, y de ahí su nombre, escuela, école en francés. Más adelante se convertiría en universidad, pero eso lo vamos a ver después. La Escuela de Ingenieros inició sus actividades en el año de 1876, en el local del Convictorio de San Carlos, lo que se conoce actualmente como la Casona de San Marcos, ubicada junto al Parque Universitario. En ese local de la Decana de América se le asignó uno de los patios posteriores, el llamado Patio de Chicos, que existe aún en la actualidad. ¿Y se llevaban bien los sanmarquinos con los estudiantes de ingeniería? No tan bien. Existieron algunos incidentes que preocuparon a Havín, como el hecho de que los alumnos de San Marcos hicieran ruido e interrumpieran las clases, o incluso arrojaran piedras a los estudiantes de ingeniería, cuando no los de San Marcos tirando piedras. Desde un comienzo, el local de la casona le quedó chico a la escuela. Además, había sido recibido en un estado ruinoso, por lo que fue necesario hacerle múltiples refacciones y ampliaciones. Poco a poco, la escuela fue consiguiendo material de enseñanza y se fue equipando. Todo iba bien en los primeros años, hasta que llegó la guerra con Chile. En 1881, el ejército chileno ocupó Lima y utilizó el local de la escuela como cuartel, permaneciendo ahí por casi 3 años. La escuela se quedó literalmente en la calle y no hubiera tenido dónde continuar sus actividades de no ser por la generosidad de uno de sus profesores, José Granda, quien prestó las instalaciones de su colegio secundario, el Instituto Científico, para poder continuar con las actividades. En 1883 la escuela se muda brevemente al convento de Santo Domingo en calidad de inquilino, y cuando termina la guerra regresa al local que compartía con San Marcos. Inicia la dura tarea de reconstruir las instalaciones, pues los chilenos habían dejado todo hecho un desastre. Además, tenían que volver a equiparse, puesto que ellos se lo habían llevado todo. La necesidad de contar con un local propio se hace imperativa. Finalmente, en el año de 1890, la escuela se mudó a un local propio. Este se encontraba en el cruce de la avenida Tacna con el Jirón Callao, y se trataba de un edificio bastante antiguo que antes había funcionado como hospital, museo e incluso como comisaría. Y además no estaba en las mejores condiciones. Fue necesario hacer varias adecuaciones y refacciones para poder utilizarlo. Havín se quedó como director hasta el año de su muerte, en 1909, y en los años siguientes la oferta académica de la escuela se incrementó. Para el año de 1911 ya se ofertaban 5 especialidades, las cuales eran Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica y Arquitectura. En 1924 ingresó la primera mujer a la escuela,
Doris Clark, quien estudió arquitectura. Desde entonces el número de mujeres se ha incrementado, pero sigue siendo aún bastante bajo, tan solo el 15% de la población estudiantil. Para el año de 1938 se creó la especialidad de Ingeniería Aeronáutica, pero lamentablemente tuvo que ser cancelada en el año de 1946 debido al alto costo de sus estudios. Tan solo 12 de sus egresados llegaron a titularse de ingenieros aeronáuticos. ¿Y en esa época el examen para ingresar a la uni también era difícil? El examen de admisión recién se instauró en el año de 1919. Antes de eso, uno debía matricularse en la sección preparatoria y cursar ahí estudios por el lapso de 2 años. Aunque había algunos alumnos que se demoraban hasta 4 años, como el caso del escritor Abraham Valderomar. Sí, el autor del Caballero Carmelo estudió en la sección preparatoria de la Escuela de Ingenieros. ¿Y qué pasó con el local de Espíritu Santo? ¿En qué momento se mudó la escuela local actual? Pues a pesar de todas las adecuaciones, el local de Espíritu Santo no era el más adecuado para la enseñanza de la ingeniería, y la escuela estuvo siempre buscando un nuevo local a donde mudarse. Después de descartar un par de propuestas, se consiguió un terreno ubicado en el cruce de la Avenida Brasil y la Avenida Pershing, donde actualmente se encuentra el Hospital Militar. Sin embargo, dicho terreno también presentaba inconvenientes. Su cercanía al mar preocupaba por el hecho de que la humedad sea perjudicial para los laboratorios. Además, estaba rodeada de una zona residencial en expansión, por lo que a pesar que ya se tenía un proyecto listo para ser construido en dicho terreno, se prefirió buscar aún otro local, y es así como se encontró uno mucho más grande, y que vendría a ser el actual local de la UNI. Por fin, en 1943, la escuela cuenta con un local propio en donde puede crecer a sus anchas. El nuevo predio, conocido como Fundo Puente Palo, se encontraba al inicio de la avenida Tupac Amaru. En ese entonces pasaba por ahí un ferrocarril y una carretera que llegaban hasta Ancón, vías que habían sido trazadas sobre un antiguo camino prehispánico. El nuevo local era enorme y el primer edificio en construirse ahí fue el del pabellón central. ¿Ese edificio no fue un hospital? Pues justamente estaba leyendo un artículo de la arquitecta Sandra Salazar que parece responder a esa pregunta. Estaba por acá, en una de estas páginas. No, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no le preguntamos a ella misma? Sandra, ¿es verdad que el pabellón central funcionó como un hospital? No, para nada. Por mucho tiempo se ha pensado eso. Quizá porque sus pasillos o incluso su fachada recuerdan a otros edificios hospitalarios de la época, como el Hospital Guillermo Almenara. Pero en la revista El Arquitecto Peruano de 1946 se presenta el proyecto del edificio como uno destinado a albergar las funciones académicas y administrativas de la Escuela de Ingenieros. En ninguna parte de lo que he investigado dice que haya sido un hospital. Además, el pabellón central fue diseñado por el arquitecto Roberto Hackerford y es un hermoso ejemplo de la arquitectura Art Deco, estilo que marca una transición entre la arquitectura academicista y moderna. La imagen del edificio es inconfundible y hasta el día de hoy todos la asociamos a la propia imagen de la UNI. Exactamente. Poco a poco la UNI se fue mudando al nuevo local. El único inconveniente del Fundo Puente Palo era que estaba algo lejos de la ciudad, por lo tanto no había transporte público para llegar hasta ahí. Fue así que la escuela puso a disposición de los estudiantes 2 camionetas para poder transportarlos desde el centro de Lima hasta la nueva sede. O sea que esa fue la primera burra Así de la es, uni. ese fue el origen del bus universitario. Tras años de reforma en que la escuela va poco a poco tornándose más independiente y su organización pareciéndose más a la de una universidad, se promulga en 1955 la ley que la transforma en Universidad Nacional de Ingeniería. El nuevo campus y su conversión en universidad inician un proceso de modernización institucional que van a llevar a la UNI a ser la gran institución que es hoy en día. No cabe duda que su impronta en la sociedad peruana es muy grande y que el legado de sus fundadores se mantiene vigente hasta el día de hoy. La UNI debe su renombre a todos aquellos que lucharon por sacarla adelante incluso en la adversidad. Sus nuevos integrantes son los sucesores de personajes tan ilustres como Eduardo de Habich y José Granda. La UNI es y siempre será el alma mater de la ingeniería peruana. Y si les gustó el video, denle like. Y si quieren profundizar más sobre este tema, les dejo el enlace de descarga de los 4 tomos de historia de la UNI que pueden descargar legal y gratuitamente gracias a la editorial universitaria. Y no se olviden de seguir al Museo Eduardo de Habich en todas sus redes sociales. Y si son de la UNI, no se olviden de comentar qué es lo que más les orgullece de su universidad. Suscríbanse al canal y vean los videos que les dejamos acá en las recomendaciones. Eso es todo, gracias por vernos. ¡Chao!